Bien, ahora ya es el turno del debate, de las reflexiones, de las preguntas, así que, por favor, los ponentes de la primera parte de la jornada, si son ustedes tan amables, tomar asiento. Aurelio del Pino, Luis Miguel Fernández, Martín Motura. Bien, yo mientras se abre fuego, que la gente quiera participar, quiera entrar en sus reflexiones o lanzar alguna pregunta, pues traigo los deberes hechos un poquito desde casa. Así que voy a lanzar una primera pregunta, un poco general, pero quizá va más dirigida a Aurelio del Pino. ¿Cómo pueden los supermercados transmitir al consumidor las ventajas ambientales y de salud que ofrecen los alimentos, en este caso las frutas y las hortalizas, que se producen mediante técnicas de control biológico? Que va muy al hilo de lo que estaba comentando Walter y Ana Belén. ¿Cómo se puede reforzar ese mensaje, esa transparencia? Bueno, pues buenos días de nuevo. Sí, yo creo que tanto las intervenciones posteriores a la mía como esta mesa redonda nos van a inspirar bastante, pero yo lo he dicho antes, yo creo que esto es una labor conjunta, es decir, realmente es una labor de colaboración dentro de toda la cadena de valor en informar de estas cuestiones, es decir, un supermercado puede ofrecer dentro de su surtido o tener alguna política especial. Hay algunas empresas que sí lo han incorporado como por así decirlo, como elementos proactivos dentro de su oferta comercial, este avance y esta preocupación por el tema del medio ambiente. Pero yo creo que en lo que va a calar en el consumidor tiene que ser un trabajo continuo de la cadena. Pues yo estas cuestiones de control biológico las venimos trabajando a nivel asociativo desde hace muchos años y hemos hecho muchas visitas con nuestros asociados aquí a instalaciones de productores con control biológico, porque es verdad que es un elemento determinante para conocer la calidad y sobre todo para poderle exigir a tu proveedor qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Pero lo que es la comunicación, lo que es el informar al consumidor, yo creo que tiene que ser un trabajo conjunto de la cadena. Una empresa puede informar solo de la parte que pueda ser diferencial de su actividad. Es decir, yo, además de lo que hacen los demás, pues yo tengo esta parte específica o tengo estos elementos de selección y control y aquí no comercializo este tipo de productos. Yo creo que eso es útil, puede ser útil para la estrategia comercial de la empresa, pero la parte de comunicación yo creo que tiene que ser un trabajo conjunto y además con largo plazo. Es decir, aquí hay que... No es una actividad que se pueda acabar en una acción de comunicación concreta, sino que tiene que estar en la agenda de comunicación conjunta en el medio y largo plazo, porque al final nos arriesgamos a que haya... Bueno, ha hecho la primera ello a Miguel, pero seguramente sí, hay una... digo, hay eco. Nos arriesgamos a que si no mantienes esa comunicación, frente a tu comunicación te salga una comunicación de réplica de una organización ambientalista que tiene seguramente mucho más eco mediático y que te eche por tierra lo que hayas hecho. Si tú comunicas de manera permanente con herramientas de control y de comunicación permanentes, consigues generar la confianza del consumidor, que en el fondo es el objetivo. Muchas gracias, Aurelio. Hay un micrófono disponible por si alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta o alguna reflexión. Si alguien se anima, está a vuestra disposición para que lo podáis utilizar en cualquier momento. Si no, sigo yo con alguna otra pregunta que traigo cocinada de casa, abro el tupper y la sirvo aquí, lista para consumir. En este caso va la pregunta para Martín Motura. ¿Hasta qué punto es importante, hemos visto en gran medida en la presentación, pero hasta qué punto es importante reducir esas mermas, esas pérdidas que hay en la producción de frutas y hortalizas en la cadena de suministro? ¿Cuánto margen puede suponer, habías dado algún porcentaje, pero en otros productos también, cuánto podría suponerle incluso al propio productor, al agricultor, a la comercializadora? ¿Tenéis datos en ese sentido hasta que llega a la distribución final?
Bueno, yo creo que ahí uno de los problemas que hay, ese trabajo que yo enseñé es del Ministerio, hay mucho trabajo por detrás. Uno de los problemas que hay es que yo hice referencia a lo de la mejora continua, a que muchas veces no se mide eso. Entonces no sabemos. En los cítricos, el podrido por los penicillium es algo que existe sí o sí y es algo sistemático, por lo tanto sí o sí tiene que haber un tratamiento, ¿sí? En el caso de otras frutas y hortalizas, como es el caso del tomate o el pimiento, suelen ser podridos esporádicos que se dan por algunos motivos, sea estacionales, de condiciones climáticas. Entonces, quizás se le quita importancia a eso y no se mide bien. Nosotros nos hemos encontrado empresas que nos han dicho, nosotros no tenemos problemas de podrido post cosecha. Yo eso realmente he estado también en empresas, en la parte también de exportación, en empresas intermediarias, podríamos decir, y yo he visto que existe realmente. Otra cosa es que no lo midan, o como existe algunas campañas sí, otras no, o porque a veces el mismo exportador, el mismo retailer, los informes que pasa, podríamos decir que el agricultor o el exportador no se los cree porque dicen que mienten, que los números no son reales. Sin embargo, el problema, yo creo que uno de los principales problemas es que no se cuantifica. Nosotros sí que tenemos empresas donde aplicaciones, bueno, puedo dar datos de costes de aplicaciones de nuestros sistemas, estamos hablando de menos de €1 por tonelada, por ejemplo, para tomate, se paga esa aplicación, se paga totalmente a lo largo de toda la campaña, porque con 1 o 2 reclamaciones ya están cubriendo el coste que pueden tener de aplicación. Pero yo creo que el problema, y no me quiero escapar de la respuesta, y es que nos falta medir eso, nos está faltando medirlo, cuantificarlo de forma precisa. Y se cuantifica como reclamaciones muchas veces en general, eso sí que puede estar, pero la tipología de la reclamación muchas veces no se sabe. Entonces, yo creo que hay que empezar por medir y definir bien el problema y a partir de ahí ver cómo encararlo, ¿sí? Muchas gracias, Martín. No sé si quizá por alusiones desde el lado de la producción, Luis Miguel, Luismi, ¿qué podríais hacer para medir mejor, valorar en qué punto se encuentra la situación de pérdidas, de mermas, qué hay, qué se está haciendo y qué se puede mejorar? Yo creo que se mejora mucho, aquí en Almería. Antes, quizás hace 7 u 8 años, estábamos hablando que había una media de estrío de entre un 15 y un 20%, y ahora mismo creo que no se llega ni al 10%, ¿no? Se hace un esfuerzo muy grande también para que ese estrío no llegue al almacén, que al final es dinero lo que cuesta, ese estrío que llega al almacén, tiempo y dinero, y se trabaja muy mucho para que el propio agricultor no lleve ese destrío al almacén, ¿no? Y todas las herramientas como las que nos ha dicho el Citrosol, pues siempre ayudan, ¿no? Pero creo que se está avanzando mucho. Bien, muchas gracias, Luismi. ¿Alguien se anima? ¿Alguna pregunta del público? ¿Alguna reflexión? Mira, tenemos aquí a Lola, de Clisol Agro, que yo creo que la conocemos todos. Gracias, Lola, por animarte y animar el debate. Si no, hay un micrófono disponible, por si acaso, y no. Muchas gracias. Sí, bueno, a ver, yo soy Lola, soy agricultora y quiero hacer un par de puntualizaciones. Realmente los consumidores no tienen ni idea. Debemos de seguir teniéndolo así e intentando. A mí me ha encantado lo que ha dicho Aurelio, la frase de esa lluvia tan lenta, ¿no?, que hay que ir haciendo poco a poco. Pero está claro que el consumidor funciona por impactos. Y los impactos mediáticos nos los da precisamente el sector base, la producción. Los impactos mediáticos los da la industria. Y la industria del procesado principalmente. Entonces, a raíz de eso, voy a poner un ejemplo de lo que es crear cultura. Ni siquiera voy a hablar apenas de frutas, perdonad, que de frutas y hortalizas. Yo me subo por las paredes cada vez que oigo hablar de que la comida es cara, que está la guerra de Ucrania, los impactos cada día, la inflación sube al mes no sé cuánto, al año no sé cuánto, sube la cesta de la compra, cada día.
El 90% de la imagen de ese mensaje son las frutas y hortalizas. Parece que los demás alimentos, la ternera, el cordero lechal, un buen vino, unos buenos calamares, una gamba roja, eso no sube. Solo suben las frutas y hortalizas. Eso va acompañado a la mentalidad del consumidor español que, en mi opinión como productora, que padece las producciones con un montón de desequilibrios de países terceros. El consumidor europeo se está acostumbrando a pagar poco por la verdura, cosa que hasta hace unos años nosotros aportamos el 80% porque el consumidor europeo le daba más valor a nuestra verdura y estaba dispuesto a pagarla. Al tener una oferta de productos mucho más baratos, pues la verdad es que como mediáticamente no se le informa mucho de lo que tienen esos productos, tiende a comprar solo por precio. ¿Qué pasa con el consumidor español? La verdura, ¿qué es? España es clase media. Para un consumo de estos de una vez al mes, porque a lo mejor tengamos, no sé, has tenido un problema de salud, se te ha arreglado, tu hijo o tu hija se han sacado una oposición en Navidad, vamos a hacer una compra especial. ¿Podemos permitirnos todos los que estamos aquí y la mayoría del consumidor español comprar esos alimentos que he dicho? ¿Cuántas veces para esa ocasión especial el consumidor español se gasta 18, 20 o 25 euros en un kilo de buena verdura? Por Dios, eso es verdura. Esa es la mentalidad española. Y contra eso creo que no estamos haciendo absolutamente nada. El marketing está muy bien, pero las grandes gurús del marketing no salen de las grandes ciudades. En mi opinión, como productora que lleva 23 años frente a las caras de los consumidores españoles y europeos. Yo llevo 23 años, para los que no lo sepáis, sé que la mayoría me conocéis, externalizando el sector agrícola y trabajando con consumidores a nivel turístico de toda Europa y cruceros Estados Unidos, pero a nivel profesional del mundo entero. Entonces, ¿dónde quiero ir a parar? Voy a hacer una comparación. Lo que es crear cultura, para mí, mundo vino, mundo AOVE, aceite de oliva virgen extra. Hemos estado ahí los de fruta y hortalizas unos meses llorando con un ojillo, porque ha estado los medios de comunicación nada más que diciéndole al consumidor que qué caro se ha puesto la AOVE, que qué caro se ha puesto la AOVE, que ha pasado, ¿verdad?, de 7 8 euros a 12 13 euros un litro. Un litro de aceite de oliva virgen extra, 14 euros. Vámonos al precio más caro que podemos ver, el de mejor marca. ¿Cuánto valen? 3 cuartas de vino. Sin, por favor, no me malinterpretéis, que soy una enamorada del mundo del vino. El mundo del vino se está dejando la piel creando marketing y cultura del vino hace 30 años. Y yo tengo la suerte hace 23 años de estar mucho con ellos porque lo que yo hago en Invernadero es como el vinoturismo o el enoturismo o el enogastroturismo a nivel nacional, que España es un ejemplo. Han creado cultura de tal forma que un consumidor no se lo piensa a la hora de comprar esa botella, que son 3 cuartas. Y si es alguno de esos famosos, nos estamos yendo desde 15 hasta 30 y tantos euros una botella. Que en cuanto hay más de 4 copas, si hay más de 4 personas, hay que comprar 2 botellas. Y no se lo piensa, no lo ve caro. En cambio, seguro que tenemos los datos, Aurelio, de cómo ha disminuido el consumo de aceite de oliva virgen extra en muchos hogares, porque está muy caro y no se puede pagar un litro. Y sinceramente, la salud que aporta el aceite de oliva virgen extra no nos la aporta el vino, por mucho que sea socialización, sociabilidad y todo lo que queramos. Pues eso para mí es crear cultura. Y en eso, la fruta y hortalizas, estamos todavía a cero. Y de verdad, Luismi, más o menos conocía el dato, pero es que es de escándalo. 250.000 euros nuestro sector. Es brutal, creo que hay que trabajar mucho en ese sentido. Disculpad que me haya extendido, gracias. Muchas gracias, Lola. Buena reflexión. Si alguien quiere coger el testigo a estas palabras y reflexiones de Lola, encantados. Bueno, yo lo cojo por empezar, ¿eh? O sea, primero para hacerte hueco aquí, si quieres, que yo creo que tienes tanto que decir. Bueno, es que preguntaba lo del aceite de oliva. Una de las cosas importantes que ha hecho el sector del aceite de oliva, que es otro de los productos que nos encanta, con los que nos encanta trabajar desde el punto de vista asociativo, es trabajar mucho en la parte de promoción, de formación y de educación. Es verdad que el sector del aceite de oliva, siendo España el primer productor mundial, produce más del 50% de la cosecha anual y en algunas provincias, como el caso de la provincia de Jaén, el 25% de la producción mundial en términos de medias anuales sale de ahí. Cuando hay problemas climatológicos como los que ha habido en unos años, hace que cualquier fallo en la producción o cualquier mala cosecha afecte al mercado mundial del aceite de oliva, pero el sector ha sabido trabajar con la interprofesional en una promoción muy importante centrada en 2 aspectos, el aspecto de salud, es decir, el aceite de oliva ahora ya todo el mundo sabe que es la grasa más saludable, y luego yo creo que el consumo no se ha resentido en la medida, es decir,
se pensaba que era mucho más elástico el consumo a precios de lo que realmente la realidad ha demostrado. Es decir, el aceite de oliva tiene una mayor inelasticidad a precios de la que se pensaba anteriormente. Es verdad que ha habido sustitución, sobre todo para determinados usos culinarios, y aquí, y siguiendo lo que dices tú de las frutas y hortalizas, me ha tocado intervenir en varios congresos y jornadas y en programas de televisión y de radio, hablando del aceite de oliva. Lo que decimos es, no es un producto de lujo, es un lujo de producto. Ojo, es un lujo de producto que tú estás pagando a un precio asequible. Entonces, realmente yo creo que ese es el desafío de las frutas y hortalizas, es decir, tenemos un lujo de producto que además es asequible. Entonces hay que trabajar en el valor, sobre todo en el valor intrínseco de las frutas y hortalizas, y eso hay que hacerlo nuevamente con comunicación en el largo y medio plazo y es decir, aprender de los que lo están haciendo bien, de los que han conseguido meter una marca dentro de las que ponía Walter y que con esa marca ya están compitiendo en otro debate, o conseguir trabajar en soluciones, por ejemplo, las que ponía yo al principio de los listos para hornear en productos de cuarta y quinta gama, donde el referente del precio por kilo ya no es importante. Es decir, hay que ir trabajando en esas cosas, pero sobre todo sobre la base de que tenemos acceso a las frutas y hortalizas. Y ahora tenemos un problema importante, tenemos en los foros en los que estamos, sobre cuestiones de nutrición y de obesidad infantil y este tipo de cosas. Sigue habiendo, aunque todos se nos hinche la boca de hablar de la alimentación saludable, luego vemos que eso no se traslada a los hogares y se dice, como tú señalabas, que las frutas son muy caras. No son caras. En España las frutas son más asequibles que el resto de los productos, pero no podemos decir que tengan de ser caras. O sea, nuestra obligación es hacer que sigan siendo asequibles, mejorando la eficiencia, pero al final tu hueco o tus estrategias tienen que ser en mantener esa noción de valor, en el valor que le reporta al consumidor ese producto que tiene disponible. Entonces, bueno, yo creo que si te vienes aquí a la mesa, seguramente podrás ayudar también a contestar esas preguntas. No sé si alguien más quiere intervenir. Sí, bueno, la verdad es que es verdad que es ridículo el dinero que recaudamos entre las empresas para hacer esta campaña de promoción, y hacemos un esfuerzo muy grande por multiplicarlo por 4, porque al final lo metemos en programas que nos da Europa el 80%, ¿no? De los famosos programas Enjoy Europe, ¿no? Quizás a través de la interprofesional, como muy bien ha hecho el aceite, se pueda hacer una extensión de normas que pueda recaudar lo suficiente y que todo el mundo aporte para poder hacer campañas de promoción y de comunicación que nos hace falta. Yo lo he dicho esta mañana, es una asignatura pendiente del sector, ¿no? Y bueno, si es inelástica el aceite de oliva, más inelástico es la fruta y verdura, pienso yo. Es decir, tiene que estar dieta básica de nuestra alimentación, y da igual lo que valga, pero tiene que estar siempre en nuestra cesta de la compra, ¿no? Forma parte de nuestra dieta mediterránea, es salud, y independientemente del momento del año que la compremos y de su precio, tenemos que consumir siempre fruta y verdura, porque va a ser bueno para nuestra salud, por lo cual debe ser siempre inelástica. Y es verdad que has dicho una cosa que lo tenemos presente, y es que quien hace más promoción, quien hace más comunicación, quizás sean las industrias del procesado, lo hacen muy bien, la verdad es que lo hacen muy bien. Incluso se aprovechan en su mensaje algunos productos de la dieta saludable de fruta y verdura, y la verdad que eso nos duele muchísimo. Pero bueno, yo creo que, visto lo visto, la única herramienta que tenemos ahora ya para ir hacia para tener esos presupuestos y poder superar esa asignatura pendiente es la interprofesional, hacer extensiones de normas de comunicación. Hemos estado muy centrados en las extensiones de normas de calidad, que no hacía falta, pero que en la asignatura pendiente, y lo que tenemos que empezar a afrontar esta misma campaña como un reto, es hacer una extensión de normas de promoción para toda la fruta y verdura de Andalucía, porque fruta es de Andalucía. Si no es por las buenas, pues tendrá que ser por las malas, pero entenderme. Gracias, Luis. Yo aprovecho y te pregunto así a bote pronto, ¿qué plazos podéis manejar para
empezar a trabajar sobre ello, sobre esa extensión de norma, para impulsar esa interprofesional y que sea una realidad lo antes posible? No es problema de plazo, se puede hacer rápido, porque la interprofesional funciona. La Junta de Andalucía, la verdad que hace 2 años o hace 3 años ya, cuando reactivamos la extensión de norma de calidad, fue rápida. Es un problema de voluntad, ¿no? Que las bases de las asociaciones que formamos parte de esa interprofesional, pues digamos sí, ¿no? Y es verdad que en Coespal hace 3 años, en una asamblea que pensábamos que lo íbamos a ganar, llevamos el incrementar la cuota de promoción, pero la asamblea votó que no, que se mantuviese las mismas cuotas, ¿no? Pero yo creo que ahora estamos más maduros, se ha reflexionado, se ha trabajado empresa por empresa, y yo creo que Coespal votaría que sí a esa extensión de norma ahora mismo, ¿no? Había que trabajar con el resto de asociaciones de la interprofesional para que se pudiese aprobar esa extensión de normas, porque muchas de las cosas que se dijeron, oye, ¿por qué las empresas de Coespal van a poner un dinero y otras empresas que no están en Coespal, que están a lo mejor en Huelva o están en Sevilla o están en Cádiz, no van a poner ese dinero para esa promoción genérica? Bueno, pues hacemos una extensión de norma, esa pega pues se elimina, porque al final estarán todas las empresas obligadas a participar en ese presupuesto de comunicación, ¿no? Y visto lo visto, yo estoy convencido ya que es la única manera de poder tener un presupuesto, digamos, en condiciones, ¿vale?, digno para hacer promoción y comunicación de nuestra fruta y verdura. ¿Hay margen, hay tiempo para llevarlo a la próxima asamblea que tenéis dentro de unos días? El viernes. Sí. ¿Se puede? Sí se puede. Sí. Pues ojalá, Luis. Bien, ¿alguna pregunta más, alguna reflexión? ¿Alguien que se atreva, que quiera hacer alguna pregunta? Si no, yo voy a abrir otro melón que tiene mucho que ver con la creación de valor y con todo lo que es la cadena de valor en esa generación de valor y de diferenciación. ¿Quién creéis que tiene más poder a lo largo de toda la cadena de valor? ¿La distribución, la parte del final, o la del inicio, las casas de semillas? Es una pregunta enrevesada, es una pregunta que por eso he dejado reposar primero un poquito de debate, para que cualquiera de los que esté aquí presente de su punto de vista, y en fin, cómo se podría equilibrar un poco más las fuerzas para los que están en la zona en la zona central de la cadena de valor, y que no haya quizá siempre que se habla de esos desequilibrios. Vamos, yo creo que está claro, la distribución hoy por hoy tiene todo el poder, entre comillas, ¿sabes? El trabajo que se hace aquí en Origen para concentrar la oferta es para eso, para poder equilibrar un poco la situación, pero hoy por hoy las cadenas mandan, y mandan de una manera grande, ¿no? Todavía tenemos que crecer mucho en concentración, ganar todavía en dimensión, para poder hablar de tú a tú a las cadenas, ¿no? Yo lo tengo claro. Y las casas de semillas es verdad que nos ayudan porque además las casas de semillas no solo venden semillas, al final quieren entender la cadena, quieren entender lo que quiere el consumidor, quieren entender lo que quieren las cadenas de supermercados, y trabajan con nosotros para poder tener variedades que tengan éxito en el mercado, ¿no? Al final yo creo que es un aliado de los dos, de la distribución y de los productores, porque nos ayuda a entendernos mejor. Ya por alusiones, ya. Bueno, yo creo que tenemos un falso mantra de desequilibrio, es decir, falso mantra quiere decir en cualquier relación comercial o de cualquier tipo, familiar, personal, laboral, por supuesto existen distintas posiciones negociadoras, y lo que tiene que hacer cada parte es llevar a la negociación aquello que puede ofrecer. Les comentaba al principio de mi intervención que nosotros en el año 2007 hicimos el primer estudio hablando de cadena de valor de productos agroalimentarios. Ese estudio, que lo publicó el propio Ministerio de Agricultura, era un estudio que habíamos hecho con mis asociados, nos habíamos gastado mucho dinero con trabajo de campo, hablando con mucha gente, llevaba a una conclusión muy clara. Es decir, al final el sector agroalimentario tiene que garantizar la rentabilidad en el corto y medio plazo. Y para eso hay dos estrategias fundamentales. Una primera, que es tener una dimensión empresarial competitiva,
¿Qué quiere decir dimensión empresarial competitiva? No quiere decir que todo tengan que ser grandes empresas, sino que tú tienes que ser alguien dentro del mercado. Si tú eres alguien dentro del mercado, seas productor de tomates o seas el único productor que hay de patatas fritas, es decir, aquí, el otro día, esta anoche tuvimos una charla interesante, es decir, hay productores locales que son muy relevantes en mercados locales y esos productores locales lo necesita la distribución, tener su lineal. Y esa gente, aunque sean pequeñas empresas, tiene una capacidad de negociación importante. ¿Por qué? Porque tienen un peso relevante para la distribución y tienen una dimensión competitiva para poder afrontar ese mercado. Si quieres operar en el mercado nacional, a lo mejor ya no eres competitivo, pero en el mercado local sí. Entonces, esas estrategias de dimensión competitiva, por supuesto, se producen ganando dimensión. Hay estructura y ahora cada vez se ha producido dentro del sector hortofrutícola almeriense un proceso grande de concentración. ¿Por qué? Porque necesitamos actores relevantes. Porque un actor relevante no solo es que va a conseguir mejores condiciones de negociación cuando hable con la distribución, sino que va a poder conseguir darle a la distribución lo que la distribución necesita, que es garantía de suministro en cantidad, variedad, precios, en tener portfolios completos, vengan de Almería o de otras partes distintas de Almería. Al final tú le tienes que solucionar a tu cliente un problema de suministro. Y esa parte es importante que se introduzca dentro de los planteamientos empresariales, que a veces no es fácil, yo lo entiendo. Es decir, yo soy, en otra área mía, agricultor cooperativista, y a mí me dice de la cooperativa, tú cállate, que eres no sé qué, que tú eres de la distribución. Digo, no, yo soy aquí socio como vosotros, porque son mensajes muy difíciles de dar al agricultor. Porque el agricultor está muy preocupado de su solución agronómica, está muy preocupado del corto plazo, cada vez que te suben el salario mínimo interprofesional, tienes que volver a hacer el escandallo porque dices, está aquí, no me salen las cuentas. Es decir, es muy difícil hacer llegar ese tipo de mensajes, que son mensajes de transformación empresarial al consumidor. Entonces, en este estudio, y con esto acabo, nosotros decíamos recomendaciones, en primer lugar, tener una dimensión empresarial competitiva, es decir, tienes que ser alguien dentro del mercado para poder negociar, y si no, pues tendrás los resultados de lo que hayan negociado los otros. Seguramente tendrás precios residuales, compras de cuando haga falta, cuando haya falta de producto y tú lo tengas, podrás exigir un poco más, pero claro, esa pequeña lotería no te toca siempre, y luego lo que hace falta es orientarse más al mercado y conseguir innovación. Entonces, esa orientación al mercado se hace sobre la base de ver y hablar con quien está hablando con el productor final y tratar de entender qué es lo que está pasando, qué es lo que estaba señalando Luismi. Pero, en fin, yo estas cuestiones las dijimos en el año 2007, yo cada vez que puedo pues también las cuento, porque a nosotros nos interesa precisamente, a la distribución lo que no le interesa es que el sector agroalimentario sea un sector con precios volátiles, sea un sector con problemas, porque al final nos cuesta a nosotros vender los productos. Si resulta que hay un mar de fondo en las manifestaciones de agricultores, pues lo que generan es ese mar de fondo de que alguien se está quedando con mi dinero, aquí hay algo que no funciona. Eso no ayuda a vender, no ayuda a vender. Entonces, yo creo que hay una labor también de concienciación. Ha mejorado muchísimo, infinitamente, la situación de entender cómo funciona la economía del mercado en los últimos años, y yo creo que en esas cosas hay que seguir trabajando a partir de estructuras empresariales ya potentes, como pueda ser Coexpal o todas aquellas industrias que se ven justo a la entrada de Almería, de grupos empresariales ya importantes que son relevantes en el mercado interno y en los mercados internacionales. Muchas gracias. Creo que teníamos por aquí alguna pregunta. Sí, buenos días a todos. Lo primero, soy Diego Guirado. He trabajado durante muchos años en la comercialización y, pues lo primero, felicitar a la organización por el evento y a los ponentes por sus intervenciones, que me han parecido muy interesantes todas. Y sí que me gustaría lanzar una pregunta a cualquiera de los que quieran contestar. Todos sabemos que la seguridad alimentaria es uno de los puntos fuertes o básicos en lo que es el valor que le podemos dar a nuestro producto. Pero en la intervención de Luis Miguel sí me he quedado con unas cifras que un poco me dejan pensando en cómo funciona realmente a nivel de la comercialización los datos que manejamos. Va en función de, lo que quiero explicar es, o que me podéis contestar es, ¿cómo se puede justificar que países terceros, como en este caso Turquía, que vemos que sucesivamente
van apareciendo alertas sanitarias sobre sus productos, hayan incrementado sus importaciones en la Unión Europea en, creo, hasta un 800% en los últimos años. Muchas gracias. La Por verdad que la pregunta es muy interesante. Gracias, Diego. Diego lo conozco hace tiempo, es un muy buen profesional del sector y todos nos lo preguntamos. Sí, creo que el último año fueron 490 alertas sanitarias las que tuvo, sin más de una por día, la que tuvo el pimiento de Turquía, bueno, pimiento y tomate de Turquía, y sabiendo los pocos controles que se hacen, porque además estamos hablando de ese número de alertas sanitarias en Europa con un número muy pequeño de inspecciones y de controles, lo que está entrando, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos cambiar con la nueva PAC. Eso es lo que tenemos que trabajar en la estrategia de la nueva PAC. Menos legislar para poner requisitos a los productores europeos y más legislar para defender los derechos de los agricultores europeos. Por eso os he dicho antes que la estrategia de la PAC en los últimos 10 años para mí ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso. En el momento que perdamos competitividad y dejamos que pase lo que tú has mencionado, que es una muy buena reflexión, pues los resultados están ahí, ¿no? Están creciendo, van a crecer. Hay otros países como Egipto que se están preparando también para exportar más. Están viendo que no hay ningún tipo de control prácticamente, y si hay control y hay alerta no pasa nada, mañana sigo exportando. Y creo que hay que legislar en ese sentido, para proteger lo bien que lo están haciendo los productores europeos. También es cierto que de eso es consciente también las cadenas de supermercados, y las cadenas de supermercados creo que en Europa prefieren el producto europeo, ¿vale? Pero no por ello hay que legislar a favor nuestra, ¿vale? Y ahí hay mucho camino que recorrer, ¿no? Por eso es tan importante este año porque antes podíamos hablar que la estrategia de la PAC la veíamos nosotros aquí en Almería como, bueno, mientras que haya fondos operativos, perfecto, pero es que ya la legislación, toda la reglamentación de la PAC ya afecta tanto a los que reciben la ayuda de la PAC como a los que no, es decir, nosotros. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad muy grande ahora en ese trabajo para que tengamos una estrategia que no nos siga recortando mercado en Europa. Muchas gracias, Luismi. Martín, ¿quieres decir algo? Bueno, una intervención también un poco... No quiero tampoco contradecir, está claro que, y aquí lo han dicho todos, los que hemos estado presentando aquí, que Almería, bueno, la agricultura aquí está un paso adelante, pero también hay que tener en cuenta la parte de producto hortofrutícola a nivel internacional la manejamos menos, pero a nivel de cítricos también hay que tener en cuenta que nosotros estamos trabajando somos proveedores a nivel internacional. Y sí que es verdad que hace 5 o 10 años nosotros veíamos cítricos que entraban a España y a Europa, la etiqueta era más larga, los fungicidas post cosecha que se estaban utilizando, que lo que marcaba, es obligatorio marcar los fungicidas post cosecha, y entraban cítricos con 4 o 5 materias activas, todas legales, ¿no? Y a día de hoy nosotros tenemos clientes de Egipto, de Perú, de Sudáfrica, que están logrando importar a Europa ya con 2 materias activas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que al final las tecnologías van a llegar también a esos mercados. Está claro que ahora hay que combatir eso y hay que controlarlo. No puede ser que estén luchando con unas armas que nosotros aquí no tenemos y que son ilegales además. Pero también tenemos que pensar en esa mejora continua, no solo en proteccionismo y quedarnos dormidos en eso, sino seguir trabajando. Porque al final esas tecnologías, las tecnologías que aquí se están aplicando, llegarán a otros países y conseguirán importar o exportar e importar su fruta en las mismas condiciones, por ejemplo, a nivel de LMRs, ¿sí? A lo que voy con ello, que tenemos que seguir avanzando. Primero poner en valor, está claro, lo que tenemos, lo que todos hemos hablado aquí, pero también pensar en seguir avanzando, no solamente en proteger y quedarnos dormidos en que lo hacemos bien, sino en seguir avanzando, porque nosotros lo vemos desde el punto de vista de los cítricos, por ejemplo, al final España es líder a nivel de tecnologías post cosecha para cítricos, pero esas tecnologías al final las empresas que trabajamos en el sector las exportamos también al resto del mundo, porque también nos interesa que los productos que consumimos, vengan de donde vengan, sean seguros. Y esas empresas van a adoptar esas tecnologías que sí que son las tecnologías que hemos desarrollado aquí,
Entonces, tarde o temprano, esa situación irá cambiando. Ellos jugarán, ahora está claro que juegan con ventaja, jugarán con las mismas armas. Entonces, en ese momento tenemos que tener nosotros, seguir adelante, ¿sí? Está claro ahora lo que tú dices, eso está muy claro y nosotros también lo estamos sufriendo como proveedores que somos de cítricos, por ejemplo, pero también hay que prepararse, hay que pensar a futuro que esos países exportadores al final adquirirán esas tecnologías y estarán en igualdad de condiciones. Entonces tenemos que pensar no solo en proteger, sino en seguir hacia adelante y seguir mejorando en ese sentido. Yo me uno un poco al comentario que ha hecho Miguel. Creo que un punto de vista es correcto, o sea, ver que están entrando cantitativo de pimiento, de cítrico de Sudáfrica, de Turquía, etcétera, y aumentan. Y pedir medida proteccionista o que lo limiten es un camino, ¿verdad? Pero creo que es un camino difícil, en el sentido que, siendo realista, estamos en una economía de libre mercado y hoy en día es complicado pensar, más la tendencia que viene de la última década, es complicado pensar que de verdad la Unión Europea ponga una limitación o reduzca la cantidad de producto que se puede importar, ¿verdad? Yo creo que hoy en día, si pensamos, por ejemplo, a un pimiento turco o a un pimiento de Almería, no es el mismo producto, no se produce de la misma forma. El pimiento de Almería hoy en día se está produciendo con una tecnología que, por ejemplo, por lo que me compite es el control biológico, que no es para nada difundido en Turquía, ¿verdad? Y tiene un valor añadido. O sea, es un producto más limpio, sin hacer comparaciones, ¿verdad? Pero yo creo que, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, otro camino no es pedir que te reduzcan lo que viene de fuera, sino comunicar, que es lo que hemos dicho antes, que el producto que se está haciendo, en el caso concreto el pimiento de Almería, pero vale para los cítricos también, vale para la fresa de Huelva también, se está produciendo de una forma más al paso con los tiempos, o simplemente elencar la ventaja de lo bien que se está haciendo esa producción, porque hoy en día sí que hay una diferencia entre estos productos. Lo que pasa es que quizás no llegamos a hacer que el cliente final conozca esta diferencia. También me sumo a lo que ha comentado Miguel, y esto desgraciadamente es un proceso continuo, porque dentro de 10, 15, 20 años Turquía también y Marruecos producirán tomate con control biológico y pimiento. Entonces, de aquí a 20 años, aquí tendremos que dar un pasito más, no lo sé qué será. Desde control biológico integrado quizás será ecológico, quizás podríamos certificar que los trabajadores están con todos los legales y con el respeto, etcétera, etcétera, que otros países no podrán garantizar. Entonces, lo que yo veo es simplemente llegar al cliente y transmitir esta información que ya está, es simplemente abrirle los ojos, por así decirlo, sobre el valor del producto europeo. Es una cosa que es bastante común. O sea, en Inglaterra, por ejemplo, en los supermercados es muy común que tú tengas tu estantería de fresco, pero dentro de ahí el producto inglés, que cuesta un poco más. Normalmente también es más bueno, ¿verdad? Porque es más cerca, porque es lo cosechan más en su punto, no sé el por qué, porque lo seleccionan, por lo que sea. Incluso a lo extremo, que este verano he estado en Escocia, muy perdido de la mano de Dios, como si fuese la Soria escocesa, o sea, en un supermercado de nada, y ahí tenían el tomate inglés y el tomate escocés. Y el tomate escocés estaba más bueno, porque era más dulce. O sea, esta diferenciación en Europa, yo creo que es posible imaginarla también en la estantería de un producto europeo, de un producto que sea europeo, con su ventaja. Ya está, que podemos enseñar con transparencia lo bien que se está haciendo ya. Fíjate que hasta en Finlandia tienen su propio tomate. Y lo venden más caro. O sea, un tomate producido en Finlandia, pues vaya que lo han metido, ¿no? Entonces yo creo que quiero decir que no creo que se dé la condición para, si me habla de un arándano, tal vez, ¿no? Pero de un tomate finlandés, y siguen vendiéndolo más caro. Yo creo que entre todos, cooperando, donde nos encontramos en esta mesa, donde tenemos una parte en común, debemos de ser capaces de transmitir al consumidor europeo que el producto que se produce en Europa es bueno, tiene características muy buenas, y por lo que nos viene encima, de aquí a los próximos 10 años, más bueno será. Porque el Green Deal, el Pacto Verde, la reducción de fitosanitario ha tenido un medio parón quizá al final del año pasado, pero es bastante normal con el escenario actual pensar que de aquí en 10 años
seguirá en pie y habrá más restricciones aún en lo fitosanitario, respecto de zona verde, etcétera. Todo esto, para mí, tenemos que comunicarlo al cliente y es la forma mejor para mí para competir, por ejemplo, con el tomate de Marruecos o con el tomate de Turquía. Correr para adelante, somos la liebre, tenemos que estar para adelante, según mi punto de vista. Elio, si me permite, vamos a ver, yo creo que la protección al producto europeo no es poner cláusula de espejo. Yo no confío en que nunca haya, yo creo que nunca va a haber cláusula de espejo. Pero proteger el producto europeo significa ayudarle a trabajar mejor y a ser más eficiente en su actividad también, ¿no? Hemos visto como en las últimas legislaciones, a través de las obligatoriedades de los cuadernos de explotación, de burocratizar cualquier práctica de cultivo, registrarlo, subirlo a una página web, justificar que está reduciendo al 50% tus fitosanitarios, que en algunos casos, para algunas plagas, en algunos cultivos, a lo mejor solo tenemos 2 o 3 herramientas. El reducir la fertilización también en un porcentaje alto. Todo eso, y además registrarlo, y al final lo que está haciendo es burocratizar la actividad del agricultor, también para fiscalizar su actividad y conseguir que reduzca el uso de fitosanitarios sin haber estudiado bien las consecuencias que tienen en todos los cultivos la reducción de esos fitosanitarios para cada uno de los problemas. A mi juicio se legisló muy rápido, sin estudiar bien las consecuencias, y estamos viendo como algunos cultivos en España hoy por hoy no tienen herramientas. Hablamos de una lechuga, una escarola, no tiene herramientas para algunos cultivos, ¿vale? Porque ya las casas de fitosanitarios tampoco registran, es muy caro registrar un producto, ¿no? Y además tiene que ser compatible con lucha biológica. Y la lucha biológica hoy por hoy puede ser solución en muchos cultivos hortícolas, pues no es la solución en todos porque se necesita mucho recorrido, ¿no? La manera de proteger al agricultor europeo es ayudarle a que su actividad pueda desarrollarla con las máximas garantías, ¿no? Y yo creo que esa debe ser la estrategia, de dejar de ponerle trabas al agricultor, dejar de burocratizar la actividad del agricultor y que pueda desarrollar su actividad en plena competencia con lo que entra de fuera y ganando, en lo que tú muy bien has dicho, en calidad, en comunicación, en diferenciación, ¿no? Pero yo creo que debemos pensar en que lo que se ha legislado hasta ahora se ha legislado sin estudiar muy bien las consecuencias. Y hay informes incluso americanos que te lo están diciendo. Gracias, Luis. Ana Belén quería decir algo también. Sí, bueno, yo quería puntualizar un poco también lo que Walter decía y un poco dar mi visión, porque desde hace 18 años yo trabajo como asesora en campo, ¿no? De mano de los agricultores. Y yo he visto la transformación que ha habido en Almería, y ahora que viajo mucho más porque la empresa está en una fase ya más internacional y veo otros países con otras tecnologías, con los mismos cultivos, veo fortaleza en Almería que quizás no hemos sabido trasladar al cliente, ¿no? Y que se está intentando hacer y llegar, ¿no? Estamos hablando de alimentación saludable. En una fruta aún pelamos la fruta, quitamos la piel donde quedan muchos de los residuos de pesticidas, ¿no? La compremos en un mercado o en otro, ¿vale? En un país o en otro. Pero en la hortaliza suele ir con piel, ¿no? Creo que el valor de una producción como la que nosotros hacemos aquí en Almería, en la zona del sureste, en la que no se utilizan apenas materias activas, donde tenemos restricciones importantes al uso de materias activas, donde cumplimos estándares de calidad de no más de 3 materias activas, no más de 1/3 del LMR, tenemos una gran fortaleza para poder poner una etiqueta de salubridad, de salud a ese producto, que con otros mercados a día de hoy no hay esa seguridad, ¿no? Marruecos hace las cosas muy bien ya. No es que las vaya a hacer muy bien dentro de 10 años, es que ya está haciendo muchísimo control biológico. Y no podemos ser cortoplacistas. O sea, esto es algo que ahora deberíamos poder sacar pecho y decir, en Almería lo hacemos mejor. De aquí a unos años lo haremos igual si no espabilamos, ¿no? Creo que el tema de implementar control biológico en otros cultivos también es importante, porque aunque hablamos mucho de producción integrada, no en todos los cultivos el control biológico es la herramienta principal.
y hay mucho problema al aire libre en muchos cultivos donde no se están trabajando estrategias de control biológico, donde no se está apostando por soluciones de sostenibilidad, de diseñar cubiertas, de diseñar sistemas que sean como el primer paso que hay que dar para poder establecer estrategias de control biológico o una reducción importante de ciertas materias activas en esos cultivos, ¿no? Por ejemplo, el olivo. Apenas se hace nada en control biológico en olivo, ¿no? Y también sería un plus de calidad para el aceite de oliva el que se produzca en una producción integrada basada en control biológico de verdad, ¿no? Creo que Almería está haciendo las cosas muy bien, pero habría cosas que deberíamos apostillar más. Por ejemplo, que la mayoría de nuestras explotaciones son familiares, que es un invernadero solar, donde no se requieren combustibles, donde se cultiva en suelo, donde se reduce mucho el consumo del agua, donde se utiliza una nutrición muy ajustada. Creo que Almería está haciendo muchas cosas bien y ya no solo el control biológico, que es lo que me toca de cerca, pero creo que estamos haciendo muy bien muchísimas otras cosas y que quizás en nuestro producto, cuando vamos al mercado de Almería o cuando vamos a los supermercados, pues no se refleja todo ese bueno hacer respecto a otros países de la Unión Europea o respecto a países terceros, y creo que cuando hablamos de cómo diferenciarnos, de cómo poner en valor el producto, pues deberíamos poder hacer llegar esa información a todo el sector y a todos los clientes. Gracias Ana Belén también por aportar esa puntualización muy interesante para seguir diferenciándonos también y apostando por esa creación de valor. Se hablaba antes de la labor de hacer lobby, lo hablaba Luismi en su presentación, hacer lobby en Bruselas, ahora hay la oportunidad de poder hacer cosas, trabajar en mejorar determinadas situaciones o aspectos a través de la PAC, pero todos sabemos y vemos que a través de la política europea, en paralelo, se están impulsando políticas de desarrollo de países pues, como Marruecos, que es competencia directa, y se están invirtiendo cantidades enormes en infraestructuras para agua, están mejorando sus técnicas de control biológico y de cultivo, con lo cual no es solo tema de cláusulas espejo. Quiero decir, hay una política que desde dentro tenemos un caballo de Troya que es entendible que hay países que están en vías de desarrollo, que nos corresponde ser solidarios y ayudar, pero siempre nos toca poner la cara a los mismos, ¿no? No sé, ¿cómo veis esta situación? ¿Cómo se maneja eso también a nivel de lobby? ¿Cómo se pelea? ¿Cómo se puede trabajar para revertirlo o por lo menos que también se favorezca a la gente, a las zonas que se está trabajando bien desde hace tantos años y cumpliendo las reglas desde el principio? Bueno, yo creo que ante eso no podemos hacer nada. Es decir, está claro que Marruecos es un socio comercial de Europa importantísimo. España incluso ya es más importante desde el punto de vista comercial que Francia para Marruecos, ¿no? Y bueno, hay diversas estrategias geopolíticas que no van a dejar que se siga invirtiendo en Marruecos y vaya mejorando su infraestructura, eso está claro. Pero sí es verdad que nosotros tenemos que luchar por lo nuestro, ¿no? Marruecos está ahí, Turquía está ahí, y nosotros tenemos que trabajar en facilitar, como he dicho antes, la vida a los agricultores, en hacer inversiones en estructuras hídricas, que hace mucha falta, no solo aquí en Almería, sino en toda España. No podemos estar diciendo o esperando en la época que vivimos que cuando no llueve no podemos ejercer la actividad agraria. Fijaros lo que ha pasado en Cataluña, Aragón, con los frutales de pepita en las dos últimas campañas. Y en Andalucía hemos estado 2 años sin producir arroz, hay 35.000 hectáreas de arroz en Sevilla que no se ha producido por falta de agua. Este año sí se ha podido poner la mitad, pero eso no se puede aceptar. Las políticas agrarias tienen que ir para, además de defender el producto europeo, para invertir en el sector agrícola. Al final es un sector estratégico y las cadenas quieren producto europeo y para eso hay que cuidarlo, hay que invertir. Y no hay que dejarlo de la mano de Dios y burocratizarlo y fiscalizarlo, sino también hay que invertir en ello. Yo estoy en contra de la ayuda
acoplada a los diferentes sectores agrícolas. A mí me gusta mucho el sistema que tiene la fruta y hortalizas, son ayudas confinanciadas al 50% por los productores y también solo y exclusivamente para inversiones, no para gastos. Yo creo que es una política que hay que fortalecer y hacerla extensiva al resto del agro europeo. De esa manera sí podemos ayudar al agro europeo a que siga invirtiendo, a que siga investigando, a que tenga más infraestructura y al final ser más competitivo con esas producciones que cada vez lo son más, ¿no? Estamos viendo como, por ejemplo, en Inglaterra, aunque está fuera ya de Europa, pero Inglaterra su principal proveedor de tomate ya no es España, ya es Marruecos. Es una realidad, ¿no? Es decir, la competencia está ahí. Vamos a establecer políticas de inversión que puedan ayudar al agricultor a tener su actividad lo más competitiva posible. Yo creo que la estrategia debe ir por ahí. Muchas gracias. Si alguien más se anima a hacer alguna reflexión al respecto, si no, tenemos alguna pregunta por aquí. Creo que había alguna pregunta. Sí, hola, buenos días. Yo soy productora de cítricos en Murcia y estando bastante en acuerdo con las últimas intervenciones, pues creo que voy a dar mi pequeño contrapunto como productora y sufridora de la situación que además este año pasado pues ha sido especialmente grave, muy grave. Pero que creo que sobre todo cuando se habla de poner en valor un producto no puede ser a costa del productor o productora, porque mi experiencia como tal pues es que son las grandes comercializadoras, exportadoras, etcétera, las que marcan el precio del producto absolutamente. No sirve de nada que se promulgue una ley donde se diga prohibido, no se puede, es ilegal vender por debajo del precio de producción, cuando eso no lo va a controlar nadie y a ti te vienen y dicen si lo quieres lo tomas y si no lo dejas, y si no se te quedan allí 200.000 kilos de limón, como a mí me ha pasado este año, que se han caído al suelo directamente de limón ecológico, porque yo todo lo que produzco es ecológico. Entonces, quiero decir que cuando se habla de poner en valor el producto hay que saber qué valor hay que darle al producto. Lo que no se puede es ir a la baja y tirar a la baja para que al final los pequeños productores, que somos los que, claro, mayoritariamente estamos o vamos camino de desaparecer, pues nos encontremos en una imposibilidad de seguir produciendo por esta situación. Porque creo que hay que poner un precio justo en las cosas, incluso aunque eso suponga pues un mayor problema de competencia, claro, con productos extranjeros. Hay que poner en valor, efectivamente, eso. Para mí el valor es que la producción debe ser ecológica, claro, por eso produzco en ecológico. Creo que ese es el camino que debemos de seguir si queremos defender el planeta y queremos que pues todo el problema que tenemos encima con el cambio climático se mitigue en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, creo que sobre todo, estando de acuerdo con muchas de las cosas que, como digo, habéis dicho, Walter, etcétera, pues me gustaría que también se recoja también esa idea, porque yo no veo en las grandes superficies que haya producto ecológico prácticamente. ¿Por qué? Porque se va a la baja. Pero es más, si hay producto ecológico, es negativo, porque ese producto ecológico se ha vendido seguro por debajo de precio, porque si no, no lo puedes vender a las grandes empresas que compran ese producto. Por lo tanto, allí hay allí hay algo que no funciona, que no está funcionando. Y eso es lo que quería un poco poner aquí, compartir con la... Nada más. Muchas gracias. Aurelio, te ha tocado, creo que sobre todo en la parte final está de la bien, reflexión. ¿no? Y además es que yo creo que estas cosas hace falta hablarlas y decirlas y que no se las guarde uno y se las lleve a casa y que diga, me he vuelto a Murcia y no le he preguntado a este señor estas cuestiones. Bueno, la ley de la cadena alimentaria, que es la que establece después de la modificación que se hizo en
justo sí. 21, ¿no? Bueno, fue justo antes de justo después de la pandemia, en 2020, introdujo el que no se puede vender cosas por debajo de coste y se estableció la Agencia de Información y Control Alimentarios y un esquema, además de inspecciones por parte de las comunidades autónomas, y hay información en la página web de la ICA, tanto de las inspecciones que realiza la Administración estatal como la que realiza las administraciones autonómicas como competencias delegadas para aquellos productos que se quedan dentro del marco de comercialización de una comunidad autónoma. Y hay inspecciones y hay sanciones, y las empresas, en el caso nuestro, las nuestras, están sometidas a esa labor de inspección y se inspecciona. O sea, yo doy fe, tanto por mi papel de vocal del Consejo Rector de la ICA como de lo que me transmiten las empresas, que sí hay inspecciones. Efectivamente, y aquí enlazo una cosa con lo que decía Luis Miguel, es decir, cuanto más normativa hay, tú no puedes hacer normativa si no desarrollas al mismo tiempo que los requisitos las actividades de supervisión y control. Es decir, tú puedes poner todos los requisitos que sea a la producción europea, pero si luego al final no hay inspecciones en los puntos de inspección fronteriza, que por cierto se han unificado recientemente, se ha coordinado los puntos de inspección fronteriza que correspondían al Ministerio de Sanidad con los que correspondían al Ministerio de Agricultura, y ahora hay una coordinación de los puntos de inspección. Si no hay control en frontera, pues ya puedes poner la legislación que sea. Es igual que si pones limitaciones de velocidad y luego no hay Guardia Civil en la carretera para vigilar que te saltas o no te saltan los límites establecidos por la legislación. Pero sí hay esas inspecciones, y el problema que tiene la legislación es que a veces la legislación no está bien diseñada, es decir, no está bien diseñada y puede condenar, como bien ha señalado, a aquel que quiera cumplir con la ley y cuyos costes de producción sean superiores a lo que está demandando el mercado, porque al final el referente es el mercado, al productor que es menos eficiente o que ha tenido más costes ese año, lo puede condenar a no poder comercializar el producto. Yo creo que la legislación en este caso necesitaría una revisión para ajustar a lo que realmente es la dimensión del mercado, porque la garantía de que te satisfagan los costes de producción, si no va acompañada de una obligación de que te compren, no sirve de nada. Entonces, claro, no puedes obligar a nadie a que te compre tu producto. Es verdad que las circunstancias de las cosechas de limón en los últimos años han sido excepcionales, y esperemos que hayan sido excepcionales y volvamos otra vez a un ajuste de oferta y demanda, pero inspecciones y controles sí los hay, y lo puedo atestiguar porque formo parte de los órganos de los órganos rectores de la Agencia de Información y Control Alimentarios, donde se diseñan los planes de actuación. Es verdad que hay muchas más inspecciones en la parte industrial, y es verdad que al final en estas cuestiones, y aquí es decir, para saber cuál es el papel de la distribución comercial dentro de este asunto y a nivel general en temas de fruta y hortalizas, si imaginamos el mercado nacional de fruta y hortalizas como un tomate, un tomate es toda la producción nacional de fruta y hortalizas, tú cortas el tomate por la mitad y la mitad va a exportación. La mitad que te queda la cortas por la mitad y esa otra mitad va a industria alimentaria. De la cuarta parte del tomate que te queda, la distribución organizada, que son muchas cadenas, solo comercializan la mitad de esa cuarta parte. Es decir, realmente tenemos mucha fuerza porque somos operadores muy grandes, pero la responsabilidad de los problemas de comercialización de determinados productos no pueden recaer exclusivamente en la distribución comercial. Yo creo que hay que trasladarle a las autoridades que diseñen estrategias concretas, y esto tiene que ser producto a producto para las producciones, y decir, oye, mira, vamos a ver cómo está la producción de este producto y vamos a ver qué estrategias hay, no focalizando el tema en vamos a sancionar a este o vamos a hacer no sé qué, sino en buscar soluciones proactivas para tratar de que esas producciones, si de verdad tienen sentido desde el punto de vista de lo que demanda el mercado, puedan tener y garantizar la rentabilidad suficiente para los agricultores. Y yo entiendo que por ahí tienen que ser las vías, y nosotros en el diálogo técnico, riguroso y profesional que tratamos de tener con las administraciones es lo que siempre le trasladamos. Decimos, bueno, tú sanciona lo que quieras, pero al final, por mucho que sanciones, el problema va a estar detrás y nunca vas a llegar a nivel de controlar todas las transacciones. Hay algunos temas, por ejemplo, nosotros en control de calidad, seguridad alimentaria, estas cosas, que nos preocupan muchísimo. Estamos también en los órganos rectores de la Agencia de Seguridad Alimentaria y lo que pedimos es, por favor, más controles, porque un problema
de seguridad alimentaria en un producto concreto no perjudica al operador que lo ha hecho mal, perjudica a todos los que están comercializando el producto. Entonces, nosotros entendemos que es muy importante que además se pida no solo desde la distribución, sino también de todos los sectores, que el control de mercado, especialmente en temas de seguridad alimentaria y de cumplimiento de la legislación medioambiental, sea lo más riguroso y lo más extenso posible y que se le dediquen todos los recursos que se tengan que dedicar. Simplemente que nosotros, la ley de la cadena, la reforma de la ley de la cadena, aquí en Coaspal, y muchos lo sabéis, le llamamos la ley de la condena. No tiene sentido, somos mucho más contundentes, hemos hecho hasta un vídeo. No se puede poner puerta al campo. Es decir, estamos hablando de productos perecederos, que tienes que venderlo cuando tienes que venderlo, y no puede ser que cuando tus costes de producción sean mayor que el precio que hay en el mercado ahora mismo, te quedes, como le ha pasado a usted, sin poder venderlo. No tiene sentido. Nosotros estamos trabajando también con las organizaciones agrarias, que son las que pidieron esa reforma de la ley, para que cambien su postura y podéis junto al Ministerio para que modifique, como muy bien ha dicho Aurelio, esa estrategia de ley de la cadena, que para mí es errónea y no nos ayuda a nada. Es decir, además es una ley que tenemos que cumplir nosotros, pero por ejemplo el producto que viene de Marruecos no tiene por qué cumplirlo. Ellos sí pueden vender el producto al precio que sea, independientemente de los costes que tengan de producción, con lo cual para nosotros es totalmente injusta. Buenas, soy 13, me dedico al marketing en el sector agroalimentario y me gustaría hablar un poco de diferenciación, un poco también la línea de Lola y tal, ¿no? Para un consumidor final no tenemos acceso a los agricultores, ni siquiera a las cooperativas, ni siquiera a las casas semillas, nadie. Lo único que tiene acceso al consumidor final son la gran distribución. Por lo tanto, todo el esfuerzo que se hace desde el agricultor, ya sea a través de IGP, ya sea a través de marcas, ya sea a través de diferentes puestas en valor, no llega al consumidor final. ¿Por qué? Porque la gran distribución lo bloquea. ¿Cómo lo bloquea? Muy fácil. Yo siembro un tomate en Almería, una serie de valores añadidos, que acaba en una caja ISCO con los mismos de Turquía. Por lo tanto, un consumidor final es imposible que sepa el valor añadido de ese tomate, porque no hay ninguna información que diferencie un tomate de otro. ¿Por qué? Muy fácil, porque la gran distribución lo único que necesita es que haya 12 meses de tomate en su línea, ¿vale? Entonces, si no ponemos la gran distribución de nuestra parte y creamos marketing junto a ellos, ya hemos visto que la inversión en marketing es muy deficiente, prácticamente nula. Si no ponemos a la gran distribución jugando en nuestra liga, es imposible que consigamos comunicar al consumidor final. Y todo ese valor añadido, ya sea de lucha integrada, de casa de semillas, todo esto se pierde por el camino. Por lo tanto, hay que dejar más de mirarnos nosotros y mirar realmente el último punto donde se vende el producto. Porque una persona que va a comprar una tienda en Madrid ve un tomate y no sabe diferenciar ni siquiera la variedad ni nada, simplemente es un tomate. Y es donde hay que trabajar. Por lo tanto, más marketing, pero conjunto con la gran distribución. Es un poco la reflexión que quiero dejar. Muchas gracias. No me gusta monopolizar las intervenciones, alguno echadme una manilla, por favor, en darme argumentos. Vamos a ver, la información sobre el origen es obligatoria, ¿eh? O sea, al final, si un distribuidor mete en una caja de IFCO, que algunos tienen cajas de IFCO y otros tienen cajas de AFCO, que son las de cartón, es decir, hay de todas, es decir, y otros tienen cajas de madera si el producto no sé qué, es decir, que la decisión de Europool, es decir, que hay de todos los tipos de cajas. Aunque la Unión Europea en su legislación en materia de envases nos va a obligar cada vez más a utilizar ese tipo de cajas reutilizables que estén en pool, porque viene como obligación en los objetivos de la normativa europea de envases y embalajes el tema de la reutilización y aquí se ha quedado insuficientemente cubierto a nuestro juicio el tema de la posibilidad de utilizar otro tipo de cajas. Pero la información sobre el producto, la que viene en la etiqueta del producto, si viene envasado, o en la caja del producto, si se vende en cajas, tiene que informar del origen y nosotros tenemos obligación de informar del origen. Y si no lo haces, estás incumpliendo la ley. Y no solo estás haciendo eso, sino que estás haciendo un fraude al consumidor. Entonces, bueno, yo creo que, sin perjuicio de que pueda haber anécdotas o casos o temas concretos que
que hayan funcionado mal lo que es el funcionamiento de las empresas de distribución. Es un funcionamiento que se basa en establecer protocolos que se replican a lo largo de toda la red de tiendas. Es decir, al final, la única forma de trabajar en gran distribución es probar cómo funcionan las cosas bien y esa eficiencia que has conseguido en una tienda, replicarla a lo largo de toda la red de tiendas. Y estos temas de etiquetado lo que se hacen es establecer protocolos para que esos protocolos se cumplan en toda la red de tiendas. Puede pasar un caso anecdótico en algún momento determinado, pero la distribución en sus protocolos de funcionamiento tiene incluido la perfecta información sobre el origen de los productos, que luego a lo mejor haya un consumidor que lo pueda cambiar. Y si estamos hablando de producto ecológico, además tenemos, cuando los vendemos a granel, unas complicaciones muy importantes para poder comercializar a granel productos ecológicos, que sería uno de nuestros deseos, pero las certificaciones que nos dan los comités de agricultura ecológica de algunas comunidades autónomas nos hacen imposible comercializar ecológicos a granel, por ejemplo, y establecer esas estrategias de diferenciación. Y en este caso, lo que viene es lo que viene en la etiqueta. Es decir, entiendo esa disfunción. Es decir, yo quiero hacer cosas, pero al final, ¿cómo llego yo a que al final lo va a poner el mercado a disposición del consumidor? Es difícil. Pero en esas cosas, vuelvo a repetir, ahí es donde hay que trabajar conjuntamente para ver cómo se puede producir esa mejora. Y bueno, y un poco entre todos, yo creo que, bueno, yo soy siempre partidario de pensar de que todos somos parte de la culpa y de la solución, no tenemos que echar nunca balones fuera. El problema ahí yo creo que es que vendemos tomate. Me refiero, el fashion no vende sandías, vende fashion. Sespri vende Sespri. Entonces, el tema es poder diferenciarnos, que no sea tomate. No puede ser solo tomate. Cuando deje de ser tomate, me refiero la marca que no es una marca, que es un genérico tomate, ahí será cuando no será necesario poner el origen. Bueno, si es tomate de Almería, obviamente nos estarás diciendo el origen, ¿no? Pero ahí justamente para eso estamos aquí, es cómo nos diferenciamos, cómo le damos valor a ese producto, y ahí dejará de ser simplemente un tomate y ya no podrá, no podrán, no podrá haber confusión en ese sentido, ¿sí? Sí, me refería a eso precisamente, es decir, las casas de semillas son las grandes impulsoras del marketing en el agro, porque crean sus marcas, sus productos de valor añadido. De hecho, hay casos de éxito rotundo, donde un tomate no es un tomate. Es un tomate RAF, o es un tomate Adora, o es un tomate diferente. El consumidor final no lo percibe, porque no se llama Adora cuando llega al lineal, no se llama RAF, se llama tomate. Es decir, eso es lo que yo, justamente lo que quiero decir. Que creo que no lo hemos conseguido Exacto. Entre todos. Algunos sí que porque se rompe la cadena, ¿no? Se rompe la cadena, es decir, claro, pero al cubrir 12 meses de tomate y no puedes cubrir 12 meses de tomate RAF, no, se rompe la línea. Entonces, es un poco que estoy de acuerdo contigo en que un tomate no puede ser un tomate, sino que sea algo más. Y no tiene por qué ser 12 meses. Tú Exacto. Vas, por ejemplo, lo que hablo, Walter de Alemania o Inglaterra, y te vas el tomate alemán o la manzana alemana, que la marcan bien grande, no está 12 meses ni mucho menos. Correcto. El tema, pero a lo que voy yo es un poco que lo que hablamos aquí es responsabilidad de todos, o sea, de todos los que estamos en la cadena, no es por quitarle responsabilidad también a la parte de la distribución. Habrá quien tenga menos peso o más peso, pero al final es responsabilidad de todos. Quien lo ha conseguido ha sido porque ha integrado a toda la cadena. Tú no puedes venir desde Australia a gritar mi kiwi es el mejor y que te escuchen aquí, ¿entiendes? Al final es responsabilidad de todos. Lo digo en el buen sentido, que tenemos que integrarnos todos, igual que no tenemos que quedarnos dormidos y pensar, lo estamos haciendo bien, que otros pongan trabas, pongan barreras, nos protejan, tenemos que seguir mejorando. Y aquí es un trabajo de todos, y nos incluimos nosotros también. Bueno, yo por lo menos en la parte de la empresa que nos toca a nosotros. Sí, hola, buenos días. Buenos días a todos. Yo soy Jesús Hernández del grupo biotecnológico Beyond Seeds. Y viendo el título de la jornada, el reto de poner en valor el producto, me hago una pregunta.
y va también a usted, Aurelio. Debe ser que lo mismo si es verdad que sois los que más pesáis, ¿no? en el canal, ¿no? Yo me pregunto, ¿cuál es, o sea, el reto de poner en valor el producto? ¿Cuál es la forma de poner en valor el producto que más valor crea a la cadena de supermercados? Me explico. Si es posible, tener una respuesta para esto, ¿no? Teniendo en cuenta que bueno, los recursos siempre son limitados, el sector, y para maximizar el valor de nuestro colaborador, ¿no? La cadena de supermercados, podría ponderar la asignación de esos recursos. Es decir, por ejemplo, es posible que exista una ponderación desde el punto de vista del supermercado de prefiere que a sus lineales lleguen productos con mayor valor gracias a una biofuncionalización, a una fortificación, a una mayor medidas en food safety, con una mayor comunicación directa al consumidor final, de lo que han estado comentando los compañeros, es decir, con ciertas acciones pool en el sector. ¿Existe una predilección de algún tipo o es posible que podamos saber algo así? Gracias. Ojalá tuviera todas las claves de la respuesta, porque entonces no sería el presidente de la asociación, sino dueño de una cadena de supermercados y ganaría un montón de pasta y no estaría en el trabajo del día a día que tan duro que tenemos en las asociaciones de briga con las administraciones. Pero sí, bueno, bromas aparte, unas reflexiones generales. Y al final el valor es el que percibe el consumidor. O sea, el consumidor es el que percibe el valor. ¿Cuál es el valor de un tomate en un supermercado? Pues el que el consumidor lo tiene al lado de casa, cuando necesita tomates va, lo coge, lo pone en una bolsa y eso es su valor. Su valor es, yo no lo tenía, ya lo tengo y me ha costado muy poco. Me ha costado muy poco, me ha costado muy poco esfuerzo. Ahora, ¿cómo puedes conseguir tú cobrarle más por ese valor que le aportas? Haciendo que además de llevarse esa solución de consumo, se lleve otras cosas que encajen con su forma de vida, su planteamiento o sus palancas de disfrute, es decir, sus palancas de disfrute de salud, placer y conveniencia, porque le hayas dicho, oye, es que además este tomate que hemos conseguido que tenga la piel más oscurita, al tener la piel más oscurita, tiene muchísimos más antioxidantes y esos antioxidantes van a ser buenos también para ti porque mejoran tus procesos metabólicos. Y este tomate, además, es que está más rico y solo hace falta y lo tenemos muy equilibrado en tiempo y sabe siempre lo mismo todo el año, o sabe solo bueno durante estos 2 meses del año, que es cuando te los tienes que llevar, o porque este tomate lo hemos preparado de manera que cuando tú lo lleves a tu casa, pues te va a durar en la nevera 15 días en vez de 2 días y tú eres un consumidor de los que no gestionas bien tu nevera y comprar solo tomates cada 15 días. Es decir, el valor realmente es el valor percibido por el consumidor, que es con arreglo al cual hace su ecuación de intercambio. Conectando con la pregunta anterior, con la que había hecho la persona que anteriormente había preguntado, el interés de cualquier empresa es descomoditizar tu producto. A mí no me gusta la palabra commodity, pero bueno, en el fondo es, yo soy una cosa distinta, yo no soy un tomate, no soy un tomate cualquiera. Yo soy otro tipo de tomate, otro tipo de pimiento, otro tipo de pepino y te voy a solucionar una cosa que los demás no lo van a hacer. Es verdad que necesita, es decir, cuando tú tienes una producción muy grande y muy eficiente, tienes que saber cuál es el nicho de mercado en el que compites. Y entonces, si tú estás compitiendo en mercados mundiales con precios y con no sé qué, pues tú tienes que tener muchas eficiencias y a lo mejor tu palanca de competitividad está exclusivamente en el precio, en la no diferenciación y en el suministro. Y si estás en otro nicho de mercado, en otro tipo de productos, tus palancas de competitividad son distintas. Y aquí este es el reto de los productores y también de los supermercados, porque a nosotros lo que nos interesa es vender y ganar dinero con la venta, ¿eh? O sea, nuestro interés es que el consumidor se salga con su cesta completa y a ser posible que se gaste el mayor dinero posible, que se compre los productos más caros y que encima salga contento, porque haya hecho una buena relación de calidad-precio con lo que me he llevado. Entonces, ¿dónde está el reto? Pues el nuestro es en tratar de que los consumidores salgan contentos, que piensen que han hecho bien en venir al establecimiento, que han encontrado lo que buscaban y lo que esperaban, que eso satisfaga sus expectativas,
¿Cómo se hace? Pues hay empresas que lo hacen muy bien, otras que lo hacen bien, otras que lo hacen regular, y la que no consigue hacerlo mejor que regular, el mercado acaba colocándolas en otro sitio. Y esa es la realidad que por fortuna o por desgracia, yo creo que por fortuna tenemos, porque eso es lo que estimula los procesos de mejora constante, tanto en la distribución como en la industria. Y yo creo que aquí hay un papel que reconocer, más allá de las responsabilidades que nos correspondan en este asunto, yo creo que aquí hay un papel muy importante de la distribución, de la producción almeriense en su relación con los supermercados. Es decir, que el trabajar con grandes cadenas de supermercados, incorporando cada vez más las más odiosas certificaciones que ocupan tantísimo tiempo a los productores, incorporando los requisitos de no sé qué, eso ha permitido que seamos un ecosistema productivo muy eficiente, muy potente y muy reconocido. Y eso ha sido porque nuestro cliente, que nos ha estado exigiendo, nos ha hecho ser cada vez mejores. Entonces, bueno, son elementos de reflexión. Yo no tengo la bola de todas las soluciones, pero creo que sí son elementos que nos sirven para ubicarnos. Muchas gracias, Aurelio. Yo también quiero aprovechar, de momento no hay más preguntas, no quiero dejar pasar que tenemos aquí en la mesa a Cooper y Agrobio, y así cambiamos un poco de tercio, dejamos descansar un poco a Aurelio, que se ha ganado el desayuno sobradamente, la verdad que sí, y preguntarles cuáles son los retos, los desafíos que tenemos para esta campaña en virosis y plagas. ¿Qué es lo que se nos avecina? ¿Qué vaticináis? ¿Qué es también y cómo atacarlo? Quiero decir, no solamente lo que viene, sino qué tenéis previsto hacer contra ello. Gracias. Bueno, ya lo he dejado un poco caer en la presentación. Estamos en un mundo global y las plagas no entienden de fronteras. Hace unos años nos llegó a la provincia la mosca blanca, Bimisia, luego nos llegó Frankliniella, y con el tiempo desarrollamos herramientas para el control de estas plagas. Primero siempre se quema toda la batería del control químico. Esto es una crítica que como empresa de control biológico voy a hacer, porque muchas veces cuando accedemos a nuevos cultivos o a lugares o a zonas donde no se está implementando el control biológico es porque ya no hay ninguna alternativa al control de esa plaga que no sea el probar a ver si con los bichos aquello funciona, ¿no? Y a mí lo que me gustaría un poco es deciros que me preocupa la situación a la que vamos. Me preocupa mucho porque están viniendo plagas nuevas, muchos de estos son trips que afectan a cítricos, trips que afectan a ornamentales, trips que afectan a pimiento, a berries, en todo el territorio nacional, no solo en Almería, no solo en Murcia, no solo en Valencia, y no hay unas herramientas de control químico que se vayan a sostener mucho tiempo, en parte porque técnicamente es muy difícil para un ingeniero. Yo soy ingeniero técnico agrícola, aunque trabaje en una empresa de control biológico, no soy ni entomóloga ni bióloga, soy ingeniero técnico agrícola, ¿vale? Y es muy difícil para un ingeniero trabajar con los criterios que nos imponen a veces desde los consumidores y las cadenas, ¿no? De no más de 3 materias activas, no más de un LMR, de un tercio del LMR. Eso implica el repetir tratamiento, el no poder alternar materias activas, el no poder combinar más materias activas o no poder dar un tratamiento en un momento determinado porque si le suma un fungicida ya son 3 materias activas. Entonces lo que estamos viendo es que frente a estas plagas que vienen ya muy tiroteadas de los países de origen, porque son plagas tropicales que nos están llegando, no hay una gran herramienta de control. Y lo que estamos viendo es como que el control biológico tiene que dar una solución a un problema, pero tenemos que darlo en una situación límite. O sea, cuando nos llaman a nosotros es porque han agotado la batería de todos los químicos autorizados y no les ha funcionado. Entonces, como cuando llegamos, ya llegamos tarde, ¿no? Y un poco lo que yo quería decir es que ahora tenemos muchísima presión con el trips, tenemos muchísima presión con plagas como la araña roja, que era una plaga secundaria que hasta ahora se controlaba muy fácilmente con abamectina o con espiromicifén o con
otras materias activas que se han ido cayendo todos los registros, y nos está ocurriendo también con pulgón, y nos va a ocurrir con cochinilla. O sea, es otra que viene, y viene fuerte. Y no todas son plagas de aquí. Algunas son plagas exóticas, con lo cual, a nivel de control biológico, aún no estamos preparados con los registros de los depredadores o de los parasitoides específicos de esas plagas, que a lo mejor son exóticos y que no es fácil introducirlos aquí por el reglamento. Entonces, yo lo que sí quiero pedir es que, puesto que estamos trabajando, estamos investigando, estamos peleando y estamos haciendo un gran esfuerzo como empresas de control biológico, participando en proyectos, buscando los investigadores que tienen más información sobre estas nuevas plagas, yendo a los países de origen a aprender cómo gestionarlas, que nos deis la oportunidad de, cuando las herramientas preventivas de control biológico funcionan, que no se queme toda la batería primero de químicos y cuando ya no funcione nada, que lleguemos nosotros, porque ahí es difícil atacar el problema, sino que se confíe más en estas estrategias preventivas, intentar buscar, integrar el control biológico también cuando viene una amenaza, porque hay mucho miedo y hay mucha psicosis frente a las nuevas plagas, y es un poco como que se está volviendo un paso atrás a la hora de afrontarla. Es cierto que da muchísimo miedo cuando eres productor y ves el nivel de daño que hacen estas plagas al cultivo, porque afectan a brotes, a movidas, en el caso de los frutos, al fruto en sí lo deforman, pero visto que la solución no es solo química, lo que sí pediría es que nos deis la oportunidad de integrar las soluciones que estamos trabajando mucho y bien, creo, de microbiología, de productos compatibles, de detección precoz, de conocimiento, de implementar más estrategias diferentes de control biológico y de, bueno, intentar llegar con todas las herramientas. No voy a quemar la batería de lo que hay y luego llegar con el control biológico, pero tarde, ¿vale? La verdad que Ana ha dado un panorama bien correcto. Hay poco que añadir realmente. Sí que es una tendencia que ya sabemos, ¿no? Que siempre entrará nueva plaga de otros lugares del mundo, y cuando llega, sobre todo si es exótica, sí que causa un impacto bastante fuerte, porque los controladores biológicos que están en la naturaleza no están. Ha venido solo la plaga, pero no ha traído los controladores que en su país de origen la tienen en equilibrio, ¿verdad? Muchas veces, como estaba nombrando Ana, lo que hacemos nosotros es estudiarla en su país de origen, ver cuáles son los controladores que funcionan bien ahí y eventualmente meternos en todo un camino burocrático para poder traer y comercializar finalmente el controlador. En el caso concreto de la plaga de trips, la verdad que sí, son muy fuertes, vienen con muchísima resistencia química, el trips se reproduce muy rápidamente, entonces encima, como ha dicho Ana, causa mucho daño tanto a los brotes como al pimiento, entonces el impacto es muy fuerte. Gracias a Dios en ese sentido hemos tenido suerte, porque yo creo que la solución en pimiento la tenemos fina, ¿vale? Podría decir que en ese caso hemos tenido suerte, ¿por qué? Porque simplemente revisando la batería de controladores biológicos, en el caso concreto ácaro que ya tenemos, sí que hay algunos que lo controlan muy bien, entonces eso es bastante fácil. En los berries también yo creo que estamos bastante a punto, y en los cítricos, como la verdad que me toca mucho, estamos trabajando en ello con mucha positividad, porque pensando que realmente de la batería que tenemos ya hay 3, 4 ácaros que funcionan bien, ya da un punto de partida muy bueno. De ahí encajarlo un poco con el manejo de la finca, ¿no? Entonces, los tiempos, cuando hace mucho calor, cuando hace poco calor, pero bueno, con positividad. Yo creo que ya en Murcia, en el limón en concreto, se hace bastante control biológico, tú que tienes ecológico, más aún, imagino. Y bueno, es un pasito, al principio sí asusta, como bien decía Ana, pero gracias a Dios por lo menos en eso estamos. Y con respecto a la virosis, sí que hay nueva virosis, sobre todo en tomate, sí que es un tema un poco más complicado desde el punto de vista del control biológico. Nosotros normalmente lo que hacemos es controlar el vector. Si se trata de un virus que se transmite con vectores que son insectos, si es un virus que transmite de forma mecánica o algo, pues ya realmente nos quedamos un poco más al margen, ¿verdad? Hay que tomar medidas de limpieza, medidas preventivas. Sí es verdad también que en muchos países del mundo y en España cada vez más también se están utilizando vacunas contra los virus, que funcionan bastante bien, ¿verdad? Entonces también soluciones hay en este sentido, y bueno, creo que España tiene
de momento bastante una posición buena para seguir produciendo y produciendo bien como lo está haciendo. Bueno, yo me dejé la parte de los virus porque realmente, como bien dice Walter, a mí me preocupa, o sea, dentro de la parte del control biológico es fácil controlar a veces el vector, como ocurrió con el espote y con Franklinella en pimiento, ¿no? O sea, controla el vector, controla el virus. Pero es cierto que creo que aquí, y más en los últimos años, lo que estamos teniendo es un gran problema de virosis transmitidas por contacto. Entonces aquí ya lo más importante no es tanto el controlar al vector, que es complicado controlar al humano, que generalmente es el que más lo transmite, ¿no? Sino que aquí lo importante es que creo que ahí el peso está recayendo más en las empresas de semilla, que tienen que buscar esta resistencia y aportarla a las variedades sin que perdamos productividad, sin que perdamos valor organoléctico, sin que perdamos calidad. Entonces, bueno, aquí están haciendo un gran esfuerzo. Nosotros colaboramos con muchas empresas de semilla. De hecho, con las grandes empresas de semilla muchas veces trabajamos a nivel de estación experimental, haciendo seguimiento de los cultivos. Trabajamos en adaptar protocolos de control biológico a sus variedades cuando al principio tienen algún problema. O sea, tenemos muy buena relación y creo que aquí son las empresas de semilla quizá las que podrían dar una respuesta más contundente al tema de cómo controlar la nueva virosis, porque ya os digo, la mayoría de las que preocupan al sector son virosis de contacto. Bien, muchas gracias, Ana y a Walter. Alguien que se anime, si no estamos llegando ya al final de la jornada, que estamos rozando ya la 1 del mediodía, y si no tienen más preguntas o reflexiones, alguien que quiera añadir algo, vamos poniendo entonces el punto y seguido, porque habrá que seguir viéndonos y haciendo más. Mira, aquí hay otra pregunta. Sí, bueno, no sé, una última reflexión quizás porque, claro, no es cuestión de decir, a lo mejor es que no hay competitividad suficiente en la producción y por eso pasan ciertas cosas. No, el problema es un problema estructural. Yo voy al problema estructural. Pero bueno, tenemos otros problemas que son, también que si no tenemos capacidad competitiva porque nos están forzando de tal manera, no podemos asumir soluciones que encarecen mucho también la producción, porque yo, por supuesto, como ecológica, pues lógicamente busco soluciones de tipo, claro, de control biológico, etcétera, pero eso me supone un desembolso muchísimo mayor, lógicamente, y además con los problemas añadidos, porque luego te encuentras, uy, esto que resulta que es un plástico que no se degrada, uy, esto que si no pones plástico tienes que poner cartón y entonces te viene la lluvia al día siguiente de haber colocado las trampas o los... En fin, hay muchísimos problemas a la hora de estar en el día a día del trabajo como para que, claro, las cosas puedan salir fácilmente. Me parece muy importante lo que ha dicho la otra compañera productora, de que desde luego tiene que ser las personas consumidoras tienen que tener una conciencia, pero se nos ha educado como consumidores en otros términos, en los términos de la perfección visual, en lugar de la calidad real del producto. Yo creo que allí es donde también hay que hacer una incidencia muy importante en quien tiene la capacidad de influir en ese consumidor o esa consumidora, porque creo que un daño de un trip o un daño de... tendremos que acostumbrarnos a que no es tan importante y que no se tiene por qué destruir ese producto porque es un producto perfectamente utilizable, y el problema es que a los agricultores ecológicos se nos están imponiendo las normas de lo convencional, con lo cual, claro, el nivel de destrío es insoportable y son insoportables muchas cosas a pesar de que nos esforcemos y consigamos un producto de muchísima calidad. Eso también es así. Yo estoy totalmente de acuerdo. Comemos con los ojos. También tengo que decir que yo trabajo muchísimo en invernaderos de producción integrada, donde se hacen las cosas muy bien y donde la calidad del producto es muy buena, con muy poco uso de productos fitosanitarios.
Es cierto que trabajo muchísimo en ecológico, en Almería se hace muchísima producción hortícola en ecológico, por ejemplo, y hay veces que hay plagas que son difíciles de llegar con control biológico y a veces eso obliga a tratar más focos, a tratar a veces incluso de forma generalizada con piretrina o con algún producto, pero se hacen las cosas muy bien, tanto en producción integrada como en ecológico. Lo que sí es cierto es que la rentabilidad del ecológico, puesto que baja la producción porque la fertilización es diferente, debería cuidarse más el precio final de ese producto, que hay veces que a mí me sorprende que podemos acceder a comprar producto ecológico a menor precio que el producto convencional. Entonces, ahí veo un desajuste que no se corresponde. Y sí que, como bien decía Walter con el plátano canario, que me parece un ejemplo buenísimo de un defecto hacerlo una virtud, ¿no? Sí que deberíamos enseñar al consumidor que no pasa nada porque la fruta no sea perfectamente redonda o porque tenga una manchita amarilla en la piel que probablemente luego quitemos o porque tenga un pequeño plateado, ¿no? O sea, creo que hay cosas que no afectan al sabor y que es señal inequívoca de que ese producto se está haciendo con menos uso de pesticidas. Así que creo que ahí sí que podríamos quizás también hacérselo llegar entre todos, como que ese defectillo no afecta a la calidad, sino todo lo contrario, la potencia. No, solo simplemente comparto lo que ha comentado la señora y nada, decirle si sirve de consuelo que si yo voy en un supermercado veo todos los limones iguales, mismo tamaño, sin un defecto, no lo compro. Simplemente por eso, solo compartir esto, pero comparto razonamientos detrás. Quizá en este caso no por alusiones tan directas, pero sí indirectas. Ahora se está tramitando en el Congreso la Ley de Desperdicio Alimentario, que contempla medidas contempla obligaciones importantes para la distribución, pero también para la industria y también para la producción primaria, si sale el texto tal como se ha planteado en el Congreso, de tener planes de prevención del desperdicio. Es decir, que va a obligar a todos a tener un plan, por lo menos un plan, que cumpla estas cuestiones, y una de las previsiones de la ley es el fomentar la comercialización de frutas y hortalizas con defectos. Esto, como viene de antiguo, es decir, este proyecto de ley estaba también en la anterior legislatura y hubo intentos anteriores, las empresas prueban, o sea, aquí la distribución de pronto no improvisa cuando viene una ley, sino que sabiendo por dónde van las cosas va probando, porque además es una demanda generalizada en determinadas producciones, o sea, no siempre estamos libres de cualquier tipo de inclemencia, especialmente frutas y hortalizas. Y como decía Ana, al final la gente compra mucho con la vista, es decir, hemos mal acostumbrado al consumidor a comprar un producto muy estándar, muy bonito, no sé qué, y ahora pues hay que cambiar algunos paradigmas, pero en esos paradigmas sigue trabajando la producción normal, es decir, que empresas de semillas muy conocidas por todos, que además quieren que su producto se diferencie, dicen, no, yo es que aquí lo que preparo es una bandeja de tomates de esta variedad o esta variedad, que están todos iguales, porque eso es lo que me hace a mí ser diferente. Entonces, bueno, estas partes, al final, yo entiendo que soy más optimista en este punto. Yo creo que están entrando generaciones nuevas, que está habiendo otras cuestiones. Estos son temas que no se van a resolver en un día, y igual que se cambiaron los hábitos de una forma, se cambian de otras, igual que el comercio, la venta online de alimentos parecía que no iba a ser jamás posible porque el consumidor no se fiaba, vino el COVID, y no es que sea una parte importante de la venta, porque representa en el conjunto de la venta total en el entorno del 2% de lo que se vende en el canal de alimentación, pero ya los consumidores han perdido ese tipo de barrera psicológica, es decir, estas cosas pueden pasar, bueno, pues ahí habrá que estar muy pendientes y luego pues a ver cómo se pueden aprovechar las distintas coyunturas para cada uno como empresa y los sectores en su conjunto ir avanzando en el sentido que entendemos que más favorezca la competitividad del conjunto de la cadena. Pues muchas gracias. Si no hay más preguntas o reflexiones, ya sí vamos poniendo el punto y seguido, como decía antes, porque la verdad que
seguramente que dé para nuevas jornadas y nuevas reflexiones. Muchas gracias a todos los participantes y ponentes por sus intervenciones, creo que han sido muy interesantes y por responder a todas las preguntas que ha lanzado el público, y muchas gracias al público asistente por acudir a esta jornada y que os esperamos en nuevas ediciones. Aquí seréis bienvenidos y contamos con vosotros para seguir trabajando juntos. Muchas gracias a todos.